Hoy emitimos desde el corazón de Madrid. En Radio Televisión Española queremos compartir este aniversario muy cerquita de ustedes. Emitimos, como les decíamos, desde la Gran Vía, con muchísimo frío, por cierto, aquí en Plaza de España. 4 grados, pero una sensación térmica de 1 grado bajo cero. Hoy recordaremos ese 2020, fue el año que cambió nuestras vidas. Miles de personas perdieron a sus seres queridos, o se contagiaron, o ingresaron en las UCIs y sintieron la incertidumbre de no saber si volverían a ver a sus seres queridos. ¿Lo recuerdan? Hoy se cumplen 5 años del estado de alarma. Yo lamento que después de estos años, teniendo en cuenta además la situación tan buena que está habiendo en Madrid, lamento que se utilice, como dijo uno de los múltiples delegados del gobierno que ha tenido Sánchez en Madrid, que había que retorcer el dolor de las víctimas de las residencias. Se filtró una videoconferencia y se vio cómo tenía la intención de politizarlo, ¿no? Que durante 5 años hayamos tenido que escucharlo de asesinos, gerontocidas, es algo que nos parece triste y lamentable, pero que la televisión pública, que es Radio Televisión Española, tiene un despliegue sin precedentes que sigue hoy durante el día, hasta con directos por distintas ubicaciones de Madrid, para intentar seguir retorciendo el dolor de familias que muchas nos han llamado y nos han escrito para decir por favor que dejen de utilizar a mi abuela o a mi padre, porque nosotros no estamos en esto, porque fueron atendidos perfectamente con la mayor profesionalidad y humanidad en su residencia o en el hospital. Pues te da tamaño de la dimensión, ¿no? Que mientras un pueblo unido, el español y el de Madrid, era solidario, estaba entristecido, sufriendo ese tremendo golpe, había otros que estaban a apuntarse en fallecidos, además a hacer despliegues mediáticos que fueron tremendamente duros contra Madrid, los de la bomba vírica, Madrid la que contamina. Y además entorpeciendo, porque tomaron decisiones mucho más tarde, nos frenaron las nuestras y bueno, yo no creo que lo de echarse muertos, lo he dicho estos años, es lo peor que se puede hacer, porque si yo me responsabilizo o a mí se me responsabiliza de una cifra que se han inventado y que ayer tuvieron que reconocer en todos esos especiales que no fueron 7.000, no sé qué, mentira. ¿Por qué entonces Pedro Sánchez no se responsabiliza de las suyas que pueden estar entre... Es que ni lo saben ni siquiera. De 120 a 130.000. ¿Estamos en eso? ¿España 5 años más tarde está en eso? ¿O es mejor recordar los ejemplos de solidaridad y sobre todo cómo Madrid ha resurgido, que está en el mejor momento de su historia, que fue un ejemplo para el mundo? Y quizás lo que les duele es que nosotros después fuimos a unas urnas y pasamos de 30 escaños a 65. Una subida nunca vista en España. En la historia de España yo creo que pocas subidas en encuestas y en escaños ha habido, porque el pueblo de Madrid se unió de izquierda a derecha por la prosperidad, por la libertad y por las medidas que tomamos en defensa, por encima de todo, de la vida. Por cierto que, como venimos contando, anoche se emitió ese documental 7291 que reflejaba el horror, la angustia, el drama que se vivieron en las residencias madrileñas durante la pandemia. Un documental impactante que, por cierto, Jero, tuvo un amplio respaldo de la audiencia. El documental 7291, que recoge los testimonios de los familiares de las víctimas en las residencias de mayores de Madrid, tuvo un 15% de share, con cerca de 1.300.000 espectadores de media. Casi 3 millones lo vieron en algún momento, que se pudo seguir de forma simultánea por la 2 y por el canal 24 horas. Solo en la Comunidad de Madrid, la emisión del documental alcanzó una cuota conjunta del 25,8% de share. Y el especial previo, la pandemia que paró el mundo, obtuvo un 8,6% de cuota de pantalla, cerca de 1.200.000 espectadores de media. Casi 3,5 millones conectaron en algún instante con este programa. Había ganas, había interés, Jesús, de ver ese documental. Entiendo también por el debate político previo que acabamos de ver, la intensidad con la que ayer se debatió este tema en la Asamblea de Madrid. Sí, yo creo que hay un interés clarísimo desde la sociedad civil, ¿no?, desde la ciudadanía, por desentrañar qué pasó, qué ocurrió durante esos primeros meses de la pandemia en lo que ha sido llamado la zona cero del COVID, ¿no? Porque es verdad
que los porcentajes de mayores que fallecieron en las residencias y además en un estado de abandono, ¿no?, de discriminación, pues es muy elevado. Y además es fácil, contrastando datos, responder a esas cosas que se han ido argumentando en estos años de no, bueno, pues se hizo lo que se pudo, en Madrid ocurrió lo mismo que en otras comunidades autónomas, etcétera. Todo eso se desmonta perfectamente con datos. Y luego hemos asistido a algo que yo creo que sí está sorprendiendo, ¿no?, que es que 5 años después la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, decide poner en entredicho la cifra que hasta ahora se manejaba y que hay que explicar. Esa cifra sale de la propia Comunidad de Madrid y nos la entregan a Infolibre desde el portal de transparencia. Y es la suma de los fallecidos declarados por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, sumando las 475 residencias. Es verdad que ahora opta por otro criterio para llegar a los 4.000 y pico. Sí, amplía por otro periodo. Amplía el periodo, que no se tiene mucho sentido, cuando la referencia era qué pasó en esos 2 meses duros, ¿no?, del confinamiento, cuando todos estábamos confinados, y se dictaron ciertos protocolos, especialmente uno que impedía, que prohibía trasladar a mayores a las residencias. Y otra cuestión fundamental, ¿se pudo hacer algo respecto a esto? Porque se da por hecho, no había nada que hacer, ¿no? Bueno, sí, se pudo. Se pudo, por ejemplo, porque al IFEMA, al famoso Hospital Milagro, ¿por qué solo en esos 2 meses llevaron a 23 residentes? De todos los miles que estaban todavía abandonados en residencias. No hay explicación a eso. ¿Por qué no se enviaron médicos y enfermeros a las residencias para medicalizarlas, etcétera? No, había otras opciones que no se manejaron. Entonces, esto es lo que está todavía abierto. ¿Y por qué ahora, de repente, Ayuso intenta hacer una serie de trampas, que también son fáciles de detectar, para dar otra cifra? Por cierto, 4.100 muertos, la cifra que da, también es para responder por la responsabilidad de qué se hizo bien o qué se hizo mal, ¿no? Pero ¿por qué se hace? Pues hombre, yo la causa que encuentro, aparte de que políticamente y con el motivo del 5º aniversario y el documental 7.291, bueno, pues hace daño, pone en entredicho ciertas argumentaciones falsas. Luego está la cuestión judicial. Hay una serie de fiscales que tienen en sus manos la posibilidad, y algunos jueces, de mantener abierta una vía que otras vías han estado siendo cerradas en estos años, pero hay una que es un delito distinto por discriminación en la atención sanitaria que puede salir adelante, y eso yo creo que tiene un poco inquieta a las autoridades de la Comunidad de Madrid. Los plazos